Buenas tardes, amigos y amigas, una vez más, con el gusto, con la dicha y la alegría eterna de siempre, de estar en el ejercicio de poder hacer un podcast más de Razonando la realidad externa y la realidad interna. Y para esta ocasión, pues queremos abordar un tema que pretenden en un momento dado argumentar cuál es, digamos, la información o conocimiento que nos permitiría entender un poquito mejor a la materia, o sea, nuestra realidad externa. O sea, nuestra realidad externa, si la cuestionamos, bueno, nuestra realidad externa, ¿de qué está hecha? No, pues está hecha de materia. Ok, eso hay que dejar bien claro, eso hay que tenerlo bien claro en el entendimiento. O sea, nadie puede refutar tal afirmación. Y el siguiente cuestionamiento, ok, sí, ya entendemos y todo lo vemos que así es, ¿no? O sea, ahora esta materia, ¿cómo es? Bueno, ella se manifiesta de una forma sólida, se manifiesta de una forma líquida y se manifiesta de una forma gaseosa. Y la pregunta sería, bueno, ¿y toda esta materia se trata de la misma materia? No. Vamos a observar que esta materia hay varios elementos. Hay una tabla periódica que ya tenemos como conocimiento de información que nos dice todos los elementos que hay en nuestra realidad externa. Ok, bueno. Aclarado estos puntos, entonces, por favor, o sea, veamos la tabla periódica de elementos. Y vamos a observar que tienen asociados unos números, los números atómicos. Entonces vamos a observar que en la realidad los elementos más pesados son los que tienen mayor número atómico. O sea, ¿cómo debemos de entender esto? Bueno, lo tenemos que entender de la siguiente forma. Primero, tenemos que dejar claro que toda la materia está formada por átomos. Si acepta esto como verdad, entonces pasemos al siguiente punto. Tenemos que aceptar que estos átomos están formados por tres diferentes tipos de partículas. En el núcleo tienen protones y neutrones. Y alrededor de estos núcleos existen unas partículas llamadas electrones y que orbitan de diferentes formas alrededor de los núcleos. Y vamos a asociar el número atómico, o sea, la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones de cada elemento. Y de esa forma se va estructurando, se va haciendo la estructura de puntos de energía o de vibración, llamados protones, neutrones y electrones, que le van dando forma al átomo del X elemento. O sea, unos elementos tienen más partículas y otros tienen menos partículas. Aquí es donde debemos de asociar que los que tengan más partículas de energía, pues son los que tienen más masa. Los que tienen más masa son los que son más densos y son los que más pesan. A la hora de hacer un comparativo, el comparativo se hace en unidades de volumen. O sea, el mismo volumen, comparamos las masas, o a la inversa, el mismo volumen y vemos, o sea, pesos. Depende cómo se haga el comparativo, pero al final de cuentas hay una asociación. Son como diferentes formas de ir entendiendo a la materia. Ahora, cuando la materia interacciona entre ella, entre el sólido, líquido y gaseoso, pues ¿qué es lo que observa? Pues el sólido siempre va a desplazar al líquido y el líquido siempre se va a desplazar en el gaseoso. Esa es la forma en que vemos que la materia se comporta. Si no, no funcionarían las cosas en esta realidad material. O sea, tiene que haber una atmósfera, tiene que haber una materia que ofrezca la menor resistencia para que las otras materias, ya sea la líquida o la sólida, puedan interactuar, o sea, se les puede permitir el movimiento. ¿Qué es lo que hace el movimiento? Bueno, pues por su propio peso, o sea, la materia una con respecto a otra, en caso de ser materia sólida le llamamos fuerza. Y cuando se trata de líquidos o gases, pues le llamamos presión. Para el caso es lo mismo. Bueno, en el caso de presión, pues es, digamos, por área, pero lo que trato de decir es, de todos modos, de todos modos vamos a sentir, o sea, o fuerza o presión, pues sí, nada más por diferenciar
si estamos hablando de gases o líquidos o estamos hablando de sólidos. Bueno, cuando hacemos referencia al término fuerza, desde una perspectiva objetiva lo debemos entender de la siguiente forma, o sea, geométricamente hablando, pues es un vector, o sea, que tiene una magnitud, o sea, que tiene un valor y que tiene una dirección, pues va de un punto a otro punto y tiene un sentido, se determina un sentido, o puede fluir en doble sentido opuesto, contrario, dependiendo para qué se utilice, ¿verdad? En un momento dado el modelo geométrico de línea para ser utilizado como vector. En física es el modelo que se utiliza para poder entender la realidad. ¿Esto qué significa? Que los objetos por su propia masa, a lo que dan por llamar su peso, ejercen un vector de fuerza. Ahora, este vector de fuerza puede ser pues en plano inclinado, en fin, dependiendo el sentido y la dirección. A lo que queremos llegar es que curiosamente observamos que el vector de fuerza, cuando se trata de que apunta hacia abajo, eso se inventa un vector de fuerza a que atrae a toda la materia hacia abajo y se da por llamar a eso gravedad. En realidad lo que está sucediendo ahí es que una masa una densidad de masa con respecto a otra densidad de masa, pues va a caer. O sea, la mayoría de los elementos en la atmósfera siempre van a tender a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque son más densos. O sea, entiendan bien esto, el nitrógeno y el oxígeno son 7 y 8. 7 protones, 7 neutrones, 7 electrones, o sea, el otro tiene 8, el oxígeno, entonces, él tiene el código 8, entonces, todos los demás elementos que existen en nuestra realidad, pues son más pesados. Por su propio peso, se van a direccionar hacia abajo. O sea, no hay otra forma de entenderlo. A menos de que haya, digamos, precisamente, o sea, yo a veces me pregunté ¿por qué la masa y el peso no es igual? Porque me dijeron, no, es que si estás en otro planeta, o sea, va a ser tu misma masa, pero vas a tener diferente peso. Entonces, ahí, o sea, una mentira sostenida con otra mentira. A lo que me refiero es a esto, o sea, si la gravedad no existe, entonces el hecho de que tenga que existir una diferencia entre masa y peso deja de tener validez. O sea, la masa es tu propio peso, o sea, no hay diferencia. La masa y el peso es lo mismo, es tu cantidad de materia con la que en un momento dado estás interactuando con la densidad de la atmósfera. Estás más gordo, estás más flaco, bueno, pues eso ya es una cuestión personal, ¿no? O sea, digo, lo comento nada más para que quede claro, pues.